Bienvenidas, bienvenidos a nuestra sesión de hoy, nuestro conversatorio con nuestro amigo Valdemar Ramírez. Gracias por acompañarnos, hermano. Hermano de viejas andanzas, caballero, compañero de las viejas andanzas. Hoy día, bitácora de vuelo, hoy día 11 de noviembre del taller de expresión plástica de nuestra Faro Aragón. Gracias por acompañarnos hoy, Valdemar. De veras, me decanto en agradecimientos por estar conmigo. Amigo y gran estudioso, gran dibujante, gran investigador. De verdad, me siento feliz de estar contigo. No quepo en mí. Y mira que soy grande, ¿eh? Hombre. De verdad, bienvenido por estar con nosotros, Leti. Qué bueno que estás con nosotros, Liz. Esme, gracias por estar aquí. Hoy comenzamos con ustedes. Bienvenido, Valdemar. Al contrario, Jorge, muchas gracias por invitarme. Supongo que estoy con tus alumnos, ya deben pintar como demonios, ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias por invitarme. Como mencionas, no es el primer proyecto en el que estamos juntos. De verdad me entusiasma mucho trabajar contigo. Ha sido fabuloso todas las cosas que hemos hecho juntos. Y bueno, si no tienen inconveniente, me gustaría empezar ya con el tema para no hacerlo muy amplio. Vámonos, Recio. ¿Qué hago? ¿Te mando las imágenes en corto? No, yo las tengo aquí, nada más. Creo que nos podemos poner de acuerdo conforme las vaya mencionando. Están en el orden en que aparecen en el discurso. Este discurso, me cambió la cara. Bueno, esta pequeña charla, por supuesto, no pretende agotar el tema, es un tema amplísimo. Yo antes de empezar a estudiar sobre el estilo Olmeca, ignoraba que la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una cantidad exorbitante de piezas de ese estilo. Y bueno, también hay muchas que ni siquiera están en México, ¿no? Le rascas tantito, de pronto te encuentras con una producción impresionante. Entonces, esta pequeña charla tiene el propósito nada más de ser como una introducción para que el artista plástico que quiera profundizar en el tema, bueno, tenga como algunas pistas sobre dónde ir encontrando información más verídica. Porque, como en muchos otros casos, también hay falsificaciones, también hay piezas que se dan por olmecas y que no lo son, y hay algunas interpretaciones pues bastante sesgadas. Algo pasó aquí. ¿Me oyen? Sí. Ok. Sí. Bueno, continúo entonces. La primera pregunta sería, ¿a qué nos referimos cuando decimos olmeca? Ante todo, tenemos que tener presente lo que nos explica Beatriz de la Fuente en el libro Los Olmecas en Mesoamérica. Es la primera imagen que está en la portada de ese libro, aunque bueno, es una fotografía de la estatua conocida como el Señor de las Limas, pero lo que nos explica Beatriz de la Fuente es que la palabra empezó a usarse debido a que se encontraron piezas arqueológicas que tenían un estilo determinado. Entonces, podemos llamarle olmeca más bien a un estilo que a una cultura. Ahorita iremos viendo por qué. Trataremos de armar este rompecabezas para tener un panorama general. La otra cosa es que, al contrario de lo que muchas personas piensan, por esta imagen tan atractiva del jaguar y todo eso, el arte olmeca tiene en su centro la figura humana. La mayor parte de las piezas que se han encontrado son antropomórficas. Entonces, bueno, pasamos al contexto. Yo quisiera decir que para comprender un estilo artístico tenemos que acercarnos a la historia, al contexto de las personas que lo generaron. Entonces, yo quisiera que viéramos todo el continente americano y las islas del Caribe
y las islas que están, bueno, rodeando diferentes partes del continente, como un hervidero de culturas, no encuentro otra palabra, a lo mejor no es la más elegante, pero antes de la llegada de los conquistadores había una cantidad impresionante de etnias que tenían mucho intercambio cultural entre ellas, aunque sí hay algunos rasgos culturales que son que están repartidos en todo el continente y en las islas, como que, como la búsqueda del éxtasis ya, místico, llamémosle, ya sea por medio de las plantas alucinógenas o por otros medios como la danza, el ritmo, la música, el dolor. Entonces, hay dos libros que yo considero claves para darnos apenas una idea de la increíble cantidad, de la increíble diversidad de las etnias americanas. Uno de esos es el Atlas Sociolingüístico de Lenguas Indígenas en América Latina, que publicó la UNICEF en 2009. Es un texto que está muy accesible en Internet, que no tiene ningún costo. Son 2 tomos. Entonces, este libro trata de hacer como un mapa sobre las lenguas, pero claro, esas lenguas, esos grupos que hablan esas lenguas, algunos ya no existen, otros ya se mudaron de lugar o los cambiaron a la fuerza. Sin embargo, aún se pueden obtener datos muy interesantes acerca del ser indígena, pasado y presente. Y el otro libro es, se complementa esta información porque es American Indian Tribes. Cuando concluyamos esta charla, a quien guste puedo pasarle una bibliografía donde consultar todo esto. Te lo voy a mencionar rápidamente. Desgraciadamente hay como una división. El atlas que mencioné al principio únicamente abarca a los grupos de México hasta el sur. El otro libro abarca únicamente de México hacia el norte. Pero sí, y bueno, tienen 2 enfoques diferentes. Uno está basado en etnias, que es el del norte, el otro en grupos lingüísticos, que no es exactamente lo mismo. Pero si cruzamos esa información, tendríamos un total de 19 áreas culturales. Mesoamérica es apenas una de todas esas áreas. Entonces esto nos da una idea de la gran diversidad que ha habido. Y bueno, dentro de esas áreas pues está Mesoamérica y hay otra cosa importante que señalar antes de pasar al tema. Esta es la ubicación geográfica. La ubicación temporal es que tenemos que crearnos algunos prejuicios, no podemos aplicar a América las mismas cronologías que se usan, por ejemplo, para Europa. Aquí no podemos decir, hablar de edad de piedra, eh, no podemos hablar de edad de bronce, todo eso no tiene sentido. Son culturas muy diferentes, pero como lo dijo en algún momento Miguel León Portilla, las culturas de América deberían ser valoradas precisamente por sus propios méritos, por aquellas cosas que los hacen diferentes. Entonces, bueno, la siguiente imagen nos da una cronología de Mesoamérica. Y tenemos, las cifras, claro, siempre son aproximaciones, sobre todo de culturas tan lejanas como los olmecas. Y podemos decir que están más o menos de 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Habrá quienes digan que hay más, habrá quienes digan que hay menos, porque, bueno, hay investigadores que hablan, por ejemplo, de culturas preolmecas o protolmecas. Eso, por supuesto, no resuelve el problema, más bien lo complica un poco más. Entonces, bueno, el primer mapa que tenemos, si lo pueden apreciar ahí, es de Mesoamérica. Tenemos que tener en cuenta también que este es un concepto que se ha inventado únicamente para poder sistematizar el estudio de esas culturas. No es que hubiera una línea amarilla pintada y de aquí para acá es Mesoamérica y ya no hay ninguna comunicación ni nada. Eh, Pensar de otra manera, verlo como si fuera un sistema cerrado, nos ha llevado a errores como pensar en los mesoamericanos civilizados y los chichimecas salvajes, ¿no? Que es una tontería realmente. Pero bueno, este mapa lo desarrolló, más bien el concepto lo desarrolló Paul Krieghoff, que fue un investigador alemán, fue filósofo, etnólogo y antropólogo, que nació en Alemania en 1900 y murió en México en 1972. Él se nacionalizó mexicano
y bueno, murió aquí desarrolló la mayoría de sus estudios. Eh, ¿Por qué Mesoamérica? Bueno, él descubrió que había un área que tenía rasgos culturales similares, ¿no? Como que, como la domesticación del maíz, la calabaza, el frijol, como el juego de pelota, la construcción de basamentos piramidales, la ausencia de metalurgia. Aquí debemos mencionar que los mixtecos estaban ya experimentando con metales, pero fue muy cerca de la llegada de los españoles. Si hubieran tenido más tiempo, a lo mejor habría sido diferente la historia de la conquista, habría sido algo más como la conquista de Filipinas, no lo sé. En fin, este mapa nos marca más o menos de la mitad de México para abajo y llega hasta Nicaragua. Grupos étnicos que comparten esos rasgos culturales. Y bueno, en Mesoamérica es donde se desarrolló la cultura olmeca. En el siguiente mapa ya tenemos algunos asentamientos que son, claro, no sabemos sus nombres originales, ¿verdad? Tenemos los nombres ya en español, que se le ha dado al área, ¿no? Las ciudades, los asentamientos principales, eh, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Este mapa tiene algunos más y algunos lugares donde se ha encontrado arte olmeca sin que sean áreas nucleares de los olmecas. Entonces, bueno, el siguiente mapa es para ubicarnos, seguir ubicándonos temporalmente. Cualquier investigador, ya sea artista o historiador, arqueólogo, eh, tiene que tener fuentes para consultar, no puede partir de la nada. Entonces, entre todo este universo de información que hay, sobre todo en Internet, tenemos que ser muy cuidadosos para no caer en engaños, en información falsa, que nos puede hacer perder tiempo. Y hay grados de confiabilidad. Entonces, ¿quién tendría mayor confiabilidad? Pues, por supuesto, primero instituciones tan serias como la UNAM o como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y su escuela, ¿no? Como FAMSI, que es el Fondo para el Avance de los Estudios de Mesoamérica, o el grupo de investigadores de Dumbarton Oaks en Washington. Hay muchos otros que no menciono por cuestiones de tiempo. Hay otro grupo de académicos, porque desgraciadamente la academia también de pronto nos da unas malas sorpresas, ¿no? Y entonces hay algunos académicos que no son tan serios como se quisiera, o digamos que lo que plantean ha sido ya rebasado, para no ponernos en calidad de jueces. ¿Me siguen? Bueno, ¿Perdón? ¿sí me oyen? Sí, sí lo escuchamos. Ah, perfecto. Ok, Sí. entonces, eh, algunos de estos académicos han llevado algunas teorías a unos límites que ya caen en el absurdo. Por ejemplo, tenemos la teoría del difusionismo. Esa es la que nos dice que, bueno, para ponerlo en palabras sencillas, los grupos humanos se desplazan y a donde van llevan sus conocimientos. Entonces, el mapa que sigue nos diría más o menos cómo es el poblamiento del mundo, según la teoría de que los hombres tenemos, no, la humanidad tiene sus ancestros en África. Sin embargo, hay una escuela que es el ultradifusionismo, que lleva esa misma teoría ya a unos niveles muy improbables incluso, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, que los africanos fueron los que civilizaron a los olmecas, ¿no? O los chinos. O para el otro lado, que los aztecas les llevaron ciertas plantas a los egipcios. Eso es muy, muy difícil de comprobar. Entonces, hay algunos investigadores que son afrocentristas. eh, Ni modo, hay que mencionar nombres. Uno de ellos es Luis Melgarejo Vivanco, que escribió El problema olmeca en 1975, y en una fecha tan reciente como el 95 escribió Las cabezas olmecas de San Lorenzo, donde él se esfuerza en demostrar que las cabezas olmecas representan a africanos. Y bueno, realmente
cuando uno comienza a leer su obra, es impresionante la erudición que tiene este señor, que bueno, ya él ya falleció, pero este investigador aporta una serie de datos que de entrada son impresionantes, pero conforme uno va leyendo se va dando cuenta de que las supuestas pruebas que aporta son cosas demasiado generales, ¿no? Como no sé, la nariz chata, pues eran africanos. Y algunos errores como confundir la manera de nombrar a los gobernantes de Europa y de Mesoamérica. ¿A qué me refiero? Si estamos en Europa, conforme se van llamando los diferentes reyes, les ponemos un número, ¿no? Fernando VII, Fernando VIII. Bueno, eso no se ocupaba, no se hacía así en Mesoamérica. Por ejemplo, el gobernante Ocho Venado Garra de Tigre. Ocho Venado es un nombre calendario, es el nombre de una fecha. Entonces, un error que comete Melgarejo es que dice, este es 7 venado, y este es 8 venado, y este es 9 venado, y los ponen en ese orden cronológico. Entonces, bueno, afortunadamente ya está siendo rebasada esta idea que durante muchos años se ha tenido. Hay otros autores como Iván Van Certina, que escribió un libro cuya traducción sería Ellos llegaron antes de Colón, y él, bueno, también se esfuerza en tratar de demostrar que los africanos civilizaron a los olmecas. Hay otro más, como ejemplo nada más, que Santiago González Villajos de la Universidad de Madrid, eso es sorprendente, que trata de demostrar que la dinastía Shang fue la que le enseñó a los olmecas su escritura, porque aunque hay pocas piezas arqueológicas de escritura o algo parecido de los grupos olmecas, hay unas por ahí, y él, bueno, trata de demostrar que son caracteres chinos. Eh, Todo esto nos lleva a una conclusión o a una pregunta. ¿Por qué esta idea de que los olmecas recibieron sus conocimientos de otro lado? La respuesta es muy sencilla. Es una suerte de desconfianza hacia la creatividad y hacia las capacidades de los indígenas americanos. No es otra cosa. Si no fueron los egipcios, entonces tuvieron que ser los chinos, o tuvieron que ser los vikingos, o tuvieron que ser los marcianos, y no se les dé el crédito por una cultura que ellos mismos crearon. Entonces, bueno, hay todavía una serie de investigadores más que tiene obviamente menor grado de confiabilidad, que son todos los que están en esta tónica de mezclar cosas en el sentido de Carlos Castañer, ¿no? Y bueno, se llegan a extremos como decir, es que los aztecas cuando hablan del primer sol, del primero de los 5 soles, en la leyenda de los soles, se refieren a los olmecas. ¿Y por qué no a alguien que estuvo antes que los olmecas, ¿no? O por qué pensamos que son ciclos tan pequeños? Si para los aztecas eran ciclos enormes los soles, ¿no? En fin. Entonces ahora sí tendríamos que preguntarnos quiénes fueron los olmecas, o quiénes fueron los que desarrollaron ese estilo artístico olmeca. Y aquí viene otra complicación más. Tenemos que distinguir entre los olmecas históricos y los olmecas arqueológicos, que no son lo mismo. Los olmecas xicalancas, o los olmecas históricos, los Huixtotin, fueron grupos que salieron del Golfo de México y llegaron al altiplano, ahí se asentaron, y bueno, a ellos se atribuye, por ejemplo, se atribuye la creación de Cacaxtla, que es la imagen que sigue. Es uno de los asentamientos arqueológicos más impresionantes que hay en Mesoamérica, sobre todo por lo conservados que están y por la calidad artística. Y bueno, ese nombre se tomó prestado para designar a la gente que hizo el estilo olmeca, de los olmecas arqueológicos. Eso fue a principios del siglo pasado. Y bueno, voy a dar la cronología aproximada de 3 ciudades que son como las más importantes. San Lorenzo, que es en Veracruz, de 1800 antes de Cristo a 1100, más o menos. La Venta, de 900 antes de Cristo a 400 antes de Cristo. Y Tres Zapotes, que al parecer fue ya como el último bastión de
lo que llamamos cultura olmeca, en el 1300, de 1300 al 600 antes de Cristo. Estas cronologías están sacadas de la arqueóloga Ann Cyphers, no sé si se pronuncia así, y las del INE. Y bueno, nada más para terminar con esta parte, con la identidad de aquellos a los que llamamos olmecas. En febrero de este año se publicó por parte de la UNAM un estudio en el que se demuestra ya definitivamente que los olmecas son mesoamericanos. ¿Cómo se demuestra? Con pruebas de ADN a las que no se tenía acceso o no se tenía tanta precisión hasta hace unas décadas. Entonces esa cuestión ya está saldada. Los pocos restos humanos que se han hallado en área olmeca no tienen ADN africano. O en todo caso tienen el mismo ADN africano que cualquier población del mundo. Es decir, únicamente la que nos heredó Lucy, ¿no? Desde África. La siguiente imagen es una comparación de una cabeza olmeca con un indígena de la zona. Lo más probable es que los descendientes de aquellos a los que llamamos olmecas sean popolucas, o sean chontales, o sean mijes, o sean zoques, gente que se quedó por la zona. Y podrán decir, viendo la comparación, bueno, pues es que la cabeza olmeca tiene la nariz más chata, tiene la cara más plana, sí. Eso puede obedecer a una explicación un poco extrema, digamos. Los olmecas tenían, hasta donde se ha comprobado por los restos humanos y por su arte, una costumbre, una modificación facial que a nosotros nos parecería muy extrema, que es modificar el cráneo. Eso lo lograban amarrando unas tablitas en la cara de los niños cuando los huesos todavía no adquieren la suficiente dureza. Entonces, los mayas también hacían eso, nada más que los olmecas buscaban una figura cónica del cráneo y los olmecas buscaban una forma, los olmecas buscaban una forma cilíndrica y los mayas una forma cónica. Entonces, claro, el tener esa modificación facial incluso provoca un leve estrabismo, la nariz achatada también. Y por lo demás, bueno, pues una pieza arqueológica que ha estado a la intemperie durante siglos, la nariz es una de las primeras partes que se van a desgastar. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la Universidad de Guatemala, la Universidad del Valle de Guatemala en 2017, es muy reciente. Se llama Modelar la cabeza, una tradición mesoamericana milenaria desde el preclásico hasta la actualidad. ¿Hasta aquí me oyen? Así es. Perfecto. Sí. Yo no oigo nada. Muy bien, esta investigación la hicieron en la Universidad de Guatemala y bueno, a ellos les llamó la atención a estos estudiosos el hecho de que en algunas partes rurales de Guatemala la gente fabrica unos gorritos para bebé que son duros, no son unos gorritos suaves. Esos gorros tienen la función de hacer que el bebé tenga una buena cabeza, es como ellos dicen. Esto quiere decir hacerla un poco más redonda. ¿Para qué? Ellos explican que es para que no tengan algunas enfermedades como jaqueca. Los estudiosos estos de la Universidad de Guatemala piensan que puede ser un resto que quedó de la costumbre más extrema de modificar los cráneos. Y bueno, mencionar de pasada que una modificación tan extrema, yo no creo que sea por motivos estéticos como se ha manejado mucho tiempo. Debe haber algo ahí más profundo que nosotros no alcanzamos a comprender como occidentales y modernos. No se sabe todavía cuál era esa función. Y bueno, ahora sí pasamos a la materia. Hay piezas representativas. La siguiente imagen es de las 17 cabezas aceptadas como arte olmeca que se han encontrado hasta la fecha. Las cabezas colosales. No vamos a analizarlas todas porque la intención no es aburrirlos, sería demasiado.
Entonces, nada más vamos a tocarlas como de pasada. Mm, lo primero es que tienen algunas características eh, muy peculiares, ¿no? Pesan toneladas por su tamaño, están hechas en basalto, todas tienen un gorro o casco, no sabemos aún cómo llamar a esa pieza que tienen en la cabeza, tienen ojos con un leve estrabismo, la nariz achatada y lo que se ha dado en llamar labios desdeñosos con las comisuras hacia abajo. Pero hay algo más, eh, es la proporción que tiene el rostro. Vamos a abordar eso ahorita. Vamos a ver nada más las cabezas, que a mi parecer son las más importantes. Esto es algo totalmente eh, arbitrario, ¿no? La siguiente imagen es una fotografía de la primera cabeza que se descubrió, es la estatua A de Tres Zapotes. La primera que salió la descubrió José María Melgar en 1862. Y él fue quien publicó un artículo a raíz de esto que se llamaba La cabeza etíope, una cosa así. Fue el primero que pensó en que podían ser africanos. Eh, podemos, no tengo más fotos buenas para poner aquí, pero bueno, la figura es casi cúbica, la figura que se consigue es una figura muy, muy estable. Y podemos ver, bueno, un rostro con algo de severidad, posiblemente es de una persona mayor, no se ven adornos en el casco, seguramente por el desgaste de los elementos y por la acidez del suelo en el que quedaron estos vestigios. La siguiente imagen a mí me parece sumamente importante, es la cabeza 1 de la venta en Tabasco, y es la más importante para mí porque en cuanto a las proporciones que quisieron plasmar estos artesanos o artistas en la cabeza de lo que, bueno, se piensa que son gobernantes, ¿no? Desgraciadamente también está desgastado uno de los lados, pero está bastante mejor conservada que otra. ¿Cuál es esa proporción? La imagen que sigue, ajá, es pues prácticamente un tablero de ajedrez, no es la proporción áurea, sino se le llama la proporción armoniosa. Esto lo descubrió la estudiosa María Cecilia Tomasini de la Universidad de Palermo, y bueno, hizo todo un ensayo que está disponible en la red sobre lo que ella considera que son las proporciones que se guardan en el rostro. Ahora, aguas, estas proporciones se aplican al rostro, pero a veces el tocado rebasa hacia arriba, sobre todo hacia arriba, ¿no? Pero la proporción entre la nariz, la distancia entre la nariz, la boca, los ojos, todo eso esta podría ser como la escultura arquetípica de la que podrían derivarse todas las demás, porque, como ya se habrán dado cuenta, cada cabeza es distinta, y indudablemente son retratos. Algunos dicen que son retratos de gobernantes, o que son jugadores de pelota. Yo me inclino más a pensar que eran gobernantes, porque además tenían una importancia que no se tiene ahorita con nuestros actuales gobernantes, ¿no? Eran al mismo tiempo también medios sacerdotes, tenían una función religiosa en su comunidad, porque así es como se fue conformando una serie de comunidades mesoamericanas desde que todavía no podía hablarse más que de señoríos, ¿no? No eran una sociedad tan estratificada como las que conocimos ya en el posclásico. La idea que se tiene es que estas enormes piedras eran inicialmente tronos donde se sentaba el gobernante. Una vez que se moría, se hacía su retrato y entonces se enterraba la piedra. Desgraciadamente no podemos saber qué colores tenían estas piezas. Las siguientes dos son unas piezas que llaman la atención porque de las 17 piezas, las 17 cabezas colosales son las únicas dos donde el personaje está sonriendo. Eso nos habla de eran humanos como nosotros, ¿no? No sabemos si fue una petición de la persona retratada o si fue voluntad de la persona que hizo el retrato. El caso es que los retratan sonriendo, no es una cosa maquinal, son esas dos cabezas.
cabeza 9 de San Lorenzo y la 2 de la Venta. Tienen diferente desgaste. La de la Venta tiene la boca semiabierta, la otra la tiene cerrada, y se ve que podría ser una persona también grande por las arrugas que tiene, ¿no? En fin, su casco tiene otros adornos que, bueno, quisiera uno poder haberlas hallado más completas para saber exactamente qué significan. La siguiente imagen, esta es muy interesante porque es la que sintetiza más la idea de estas cabezas colosales. De hecho, son apenas unas líneas que insinúan un rostro. Es la que se encontró en el rancho La Cobata, y además es la única en la que el personaje tiene los ojos cerrados. Los arqueólogos piensan que puede ser porque retrata un personaje muerto, pero eso no tendría mucho sentido, o entonces contradiría un poco a la idea de que todas las demás también representan a los gobernantes cuando ya se murieron. Podría ser un éxtasis, o podría estar durmiendo, no lo sabemos. Y bueno, también hay que comentar que no se ven adornos en el casco, ni siquiera se ve mucha intención de ponerle adornos. La siguiente cabeza es la 10 de San Lorenzo, y esta también tiene una gran importancia porque es la más reciente que se ha descubierto. Fue extraída en 1994 y, si no me equivoco, la estudiosa Ann Cypher fue precisamente quien la descubrió. Y podemos ver que, bueno, tiene unos adornos que están bien conservados, unos diseños que están muy bien conservados. Algunos estudiosos piensan que puede ser el retrato de una mujer porque se notan unos rasgos un poco más suaves que los demás. Y bueno, hasta aquí con las cabezas olmecas. Son 17 en total. Ah, no, me falta. Aquí también. ¡Tarán! La imagen que sigue es lo que les decía, puede haber mucha desinformación. La pieza que sigue es conocida como cabeza olmeca, pero está en la Universidad de Honolulu, en Hawái. Yo no le veo nada de olmeca, no se parece nada a las demás, simplemente parece ser un nombre que le pusieron como para darle más, como para hacer más llamativa la pieza. Esos diseños que tienen los ojos podrían ser más zapotecos o mixtecos, pero tampoco podríamos asegurar, ¿no? No sé dónde sacaron ese nombre. Ni siquiera es una cabeza colosal. Y bueno, la siguiente imagen ya tiene como este estudiosa de la Universidad de Palermo aplica la proporción armoniosa a otras cabezas olmecas. Si gustan luego les paso o les digo dónde está el link para consultar ese documento, está sumamente interesante. Y bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí o algo que quieran comentar. Yo tengo una duda, pues realmente sí me llama la atención mucho ese interés. Bueno, es que me llama la atención varias cosas. Primeramente, mencionaste Nicaragua, ¿verdad? Yo soy de Nicaragua. Yo ahorita este es mi acercamiento a los Olmeca, he escuchado la palabra, no sabía que era más referente a su arte que a una cultura o algo así. ¿Se ha encontrado, vos sabés algo de este tipo de arte que se ha encontrado en Nicaragua? ¿Es pregunta? Sí, 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 es pregunta. No hasta Nicaragua, pero un poquito más arriba han encontrado, pero sobre todo es algo que no mencioné, basamentos piramidales, pero de estilo olmeca, son muy diferentes a los aztecas y a los mayas. Son prácticamente, más bien se trata como de hacer un cerro artificial. Hasta Nicaragua no tengo noticia de que haya habido eso. De lo que sí sabemos, ya es hasta un lugar común, bueno, hasta ahí llegaron parte de los nahuas, pero seguramente hubo grupos que llegaron antes que ellos y que compartían estos rasgos que mencionamos, mesoamericanos. Pero me lo quedo para investigar porque ya me dio curiosidad. No me extrañaría mucho. Igual a mí me pica la curiosidad. La segunda pregunta. Eh, ¿Alguien llegó a creer esto de que los egipcios y cosas así fueron los que les enseñaron estas cosas a los olmecas? ¿Y por qué existe tanto esta necesidad de desacreditar las habilidades de estos mismos?
Pues aunque no creas, mucha gente sí lo piensa. Es en parte debido como una necesidad de sensacionalismo, yo creo. Y la otra parte, bueno, la explicación que yo encuentro es, sobre todo en México, yo no puedo hablar de otros países, pero en mi país sí puedo comprobar que hay como una desconfianza muy fuerte hacia las propias capacidades y no es algo gratuito. Vamos, llevan más de 5 siglos de campaña diciéndonos que lo indio es malo, es de baja calidad, no vale la pena, es salvaje, tienes que dejarlo atrás. Entonces, en cierta forma es comprensible. Incluso hay hay indígenas que llegan a tener alguna prosperidad económica integrándose al mundo mestizo y entonces desprecian a su comunidad y dicen, pues deberían de aprender a mí, yo ya me superé y traigo moto, ¿no? Pero es una campaña de muchos siglos. Realmente el Instituto Nacional Indigenista se concibió en México para estudiar las culturas indígenas, pero con la consigna no de conservarlas, sino de destruirlas, de obligar a los indígenas a que se integraran al mundo mestizo. Esa era la visión del PRI, y eso es lo que venía en los libros de texto y todo. Eh, hubo, hubo después una época que no estuvo tan mal, se convirtió en el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se hicieron muchos estudios sobre los pueblos indígenas que subieron a la red y ya no hay una manera directa de llegar a ellos, porque otra vez el gobierno en turno pensó que no valía la pena conservar eso. Entonces, también se debe un poco a que muchas veces la gente no es observador, ¿no? Encuentran un detallito que se parece en una figura olmeca a uno que se parece en alguna figura de Mesopotamia y ya dan por hecho que están relacionadas. Un poco autoestima baja, no de individuos, sino de comunidades completas, ¿no? O sea que existe la visión del manifiesto de la desacreditación de la sangre indígena, oficialmente hablando, con respecto a la estética de lo que corresponde ser olmeca o ser indígena o ser cualquier civilización que nos corresponde aquí en Mesoamérica, en América en general, ¿no? Como amerigenas que somos, como habitantes de este continente. ¿Tú crees que sí existe este proceso de desacreditación en la comunicación, en la manera de interpretar el arte prehispánico? Sí, por supuesto que sí. Creo que a veces incluso la misma academia nos deja un mal sabor de boca, ¿no? No recuerdo el nombre, pero hay por ahí alguna persona que da un clase, es nomás un ejemplo entre un montón, ¿eh? Una historiadora que da clases de historia del arte y entonces en su resumen dice, los cabezas olmecas tienen rasgos negroides, por lo cual son desagradables. Y resulta que estudió en la UNAM, eso es algo vergonzoso. ¿A qué horas pasó? Sí estudió historia en la UNAM, eso dice su currículum. Se esperaría que hubiera un poco más de inteligencia, un poco más de apertura. Sin embargo, esta, esta campaña que sigue pues como tú lo dijiste, de desacreditación de lo indígena, pues es algo que no ha terminado, ¿no? Así como no ha terminado la resistencia, ¿no? Afortunadamente, hay también ya no solo mestizos interesados en las culturas indígenas, sino también indígenas que están tratando de rescatar sus lenguas, y de revalorar, de reinterpretar sus herencias, sin que eso signifique que deban quedar marginados de, llamémoslo progreso, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la tecnología, del acceso a la educación, a la economía, todas estas cosas. Es algo que en este libro en el primer tomo que les decía del Atlas de las Lenguas Indígenas, hay una diversidad de posturas que es muy interesante, de la que hay mucho que aprender. Hay algunos indígenas, por ejemplo, que no quieren que se les llame indígenas ni indios. Otros sí, otros dicen, nos sometieron como indios y como indios nos vamos a liberar. No hay una postura única y eso es bueno.
Yo creo que es un tipo de diversidad que tenemos que conocer y que tenemos que conservar. Eso nos enriquece. O sea, o sea que la comunicación del Estado definitivamente está coludida con el hecho de desacreditar la sangre indígena. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dentro de esta maraña de acciones en contra, hay algunos esfuerzos muy positivos, pero desgraciadamente no son suficientes. Yo creo que hace falta mucha difusión, no hay otra manera de hacerlo. Hay que difundir estos temas, hay que estudiarlos, hay que conocerlos, de ser posible estudiar alguna lengua indígena por lo menos, ¿no? Y bueno, también darnos cuenta, es muy complicado esto, porque incluso en el proceso de la historia de México, por ejemplo, a partir del Tratado de Libre Comercio se ha volteado nada más hacia el norte y se ha perdido mucha comunicación con el resto, con Latinoamérica, pues, cuando anteriormente se tuvo un intercambio cultural muy grande. Yo creo que es una pérdida importante. Y bueno, eh, desgraciadamente a veces hay muy buenas intenciones, pero, por ejemplo, si tuviéramos un gobierno capitalista definitivamente quiere aplastar eso, ¿no? O sea, eso es indiscutible. Lo vimos, no es por ponerse aquí tan político ni nada, pero un gobierno neoliberal, porque esos son como el de Calderón o como el de Fox, tenía esa tendencia. Si tuviéramos un gobierno totalmente de izquierda, pues tampoco abogaría mucho por eso, porque a la izquierda en realidad se contradice en muchas cosas con el mundo indígena. Es cosa de la que casi nadie habla, ¿no? O sea, por ejemplo, los grupos indígenas tradicionalmente tienen un sentimiento religioso muy fuerte, eso forma parte de su vida. El socialismo dice que no debemos tener una religión, ¿no? Porque se basa en el materialismo histórico, en fin, sería un tema muy amplio. No sé si quieran comentar algo más antes de que vayamos al siguiente grupo de piezas. Este interés, la verdad es que como yo no soy de acá, yo no lo comprendo tanto, pero ¿de dónde viene este interés local de desacreditar estos grupos de aquí, autóctonos de este lugar? O sea, y a su vez, por ejemplo, de dónde existen lugares como los museos que tienen estas piezas y cosas así, porque ni siquiera con un solo fin de siquiera lucrarse existe una necesidad de preservar esto o de tratarlo como lo que es mexicano. Y si ha habido, bueno, un gobierno que haya querido hacer un cambio respecto a esto, hay un grupo de personas que se quiera o se ha levantado a hablar sobre esta clase de situaciones, porque es el arte, pero habla de algo un poco más profundo en la sociedad, vos ya lo habías mencionado, pues hacia las comunidades indígenas, que deben ser una gran parte, es una gigantesca parte de lo que es la sociedad mexicana, la verdad. Y pues como alguien afuera sí, de repente sí noto que existe este cierto desprecio hacia lo que es indígena, pero a su vez cierta admiración en dependencia de quién te lo está vendiendo, la verdad. Sí, sí, eso cambia. Es complicado este tema. Realmente la arqueología en México eh, empezó en el periodo que menos lo esperaríamos. Empezó en el periodo de Porfirio Díaz, que fue un dictador y que no tenía ninguna simpatía por los indígenas, a pesar de que es muy probable que él fuera zapoteco. Sin embargo, él vestía como militar francés o como militar alemán y él lo que quería era otra cosa. Eh, a él le interesaba mucho rescatar el pasado azteca, sobre todo, que es de lo que más información hay y que son reconocidos como los guerreros que lucharon contra Cortés y todo esto. Le interesaba mucho eso para forjar una identidad nacional. Pero bueno, una identidad a modo, a lo que él quería. Realmente en su periodo hubo unos genocidios terribles. Eh, y como los filósofos de entonces estaban imbuidos por el positivismo, eran muy eurocentristas, entonces hay muchos testimonios de generales y de filósofos y de intelectuales del porfiriato que dicen que se asombran, por ejemplo, de que
de que ciertos grupos indígenas no quieran poseer más bienes materiales de los que tienen, y ellos lo interpretan como holgazanería, como falta de grandeza. No comprenden que una persona pueda vivir con menos. Eh, Realmente a Porfirio Díaz se le agradece mucho en los partidos de derecha, sobre todo en los grupos de derecha, se le aplaude mucho que él industrializó al país, puso muchas vías férreas, se hicieron construcciones muy a la europea, bueno, sí, pero no nada más fue Porfirio Díaz, era el momento histórico y eso estaba pasando en todo el mundo. Y es también el mismo tiempo de los nacionalismos, de los himnos nacionales, y bueno, continuando con estas guerras de poder que se tienen desde Europa, ¿no? Europa disputándole a Estados Unidos los territorios de América Latina. Es como entre toda esta podredumbre de ansias de poder y de codicia, de pronto surgen algunos lotos, algunas flores, ¿no? Y entonces es un poco difícil evaluarlo, porque, por ejemplo, muchos tenemos cierta admiración, por ejemplo, por el Barón de Humboldt, por el trabajo etnográfico, geográfico, de descripción zoológica, de descripción botánica que hizo en México. Pero lo que casi no se dice es que Humboldt tenía la misión de reunir toda esa información para que Austria pudiera invadir México, ¿no? O sea, ese era su... Y entonces lo mismo sucede con la arqueología. A final de cuentas, todo arqueólogo, por lo menos de la vieja escuela, todo arqueólogo tiene también algo de saqueador. Por eso muchas piezas están en otros lados. Eh, Hace poco, eso está relacionado. Hace poco estaba viendo un documental sobre algún, no me acuerdo ahorita qué pueblo africano es, creo que es de Benin. Ellos están pidiendo que se regresen unas piezas que están en museos de Europa, ¿no? Y para variar, los europeos dicen, no, pues es que si se los damos, no los van a conservar. Y lo que argumentan los líderes africanos es que estas piezas no son para museos. Eh, no es para que se miren, eso es una cosa de los occidentales. Esta es una pieza que nosotros necesitamos. La competencia de canoa, que es un evento muy importante para nosotros. Entonces, bueno, este tipo de visiones complican el trabajo y también complican nuestra visión como mexicanos. Aquí tenemos un racismo muy extraño porque por una parte despreciamos lo indígena, pero también somos racistas contra los negros. Digo, somos racistas incluso contra los blancos, ¿no? Yo tengo un amigo que es artista marcial y toda su vida, toda su niñez lo trataron mal porque decían, ay, el güerito y es maricón y todo eso. Pienso que es una sociedad muy lastimada. Y desgraciadamente la mayoría de los gobiernos, en lugar de tratar de unirnos y de encontrar las coincidencias, se han empeñado en ahondar las diferencias, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si contesto en parte el comentario. Sí, la verdad sí. Yo quería comentar una observación que yo tengo o una teoría que yo tengo, que suele ser no todos claramente, pero es algo que yo suelo notar como un factor común en los mexicanos. Realmente no, a veces no lo puedo clasificar como racismo, clasismo, sino que los mexicanos siempre cuando están en una posición de poder, siempre van a abusar de ella de ser posible, no porque pues, sean malos, sino porque es algo que está muy normalizado aquí, desde un policía hasta un conductor de metro, hasta un conductor de metrobús, taxista, vendedor, cosas así. O sea, el político es normalizado por el punto de que no te va a pasar absolutamente nada si haces eso realmente. Y sobre lo último, sobre lo de los grupos africanos de África que quieren recuperar sus obras de arte, yo considero eso muy importante. O sea, muchos de esos trabajos son totalmente saqueados, fueron tomados de ellos en tiempos de esclavitud y para empezar no les pertenecen, no están hechos con fines de museo. Ya habíamos tenido una clase de arte no occidental en el que se habla de que pues este arte no estaba hecho con fines como un otro artístico, no estaban hechos para la preservación ni nada parecido. Y si bien tienen un valor histórico y demás, el valor histórico es meramente algo occidentalista, algo de apreciación de solamente de las culturas de este lado, porque pues para ellos no es así, para ellos es un material que se puede rehacer y rehacer y rehacer. En mi opinión se debería respetar eso y se les debería devolver eso, la verdad, independientemente de lo que hagan con ellos. Al final los europeos no lo deberían tener para empezar.
Yo coincido con ese punto de vista. Eh, Entraríamos a un terreno también muy espinoso que es, ¿a qué le llamamos arte? Pero es un tema muy amplio que no quisiera tocar hoy. A lo mejor, si Jorge nos hiciera favor de programar después otra charla, sería muy interesante. Sí, si no es que ya lo llevaron a cabo, ¿no? Y bueno, pues si gustan, continuamos con la sección que sigue. Espérame, antes de continuar, espérame, aquí yo tengo unas preguntas. O sea, definitivamente existe el punto de vista occidental en el arte, ¿no? Pero Sí. tú, ¿cómo consideras el punto de vista desde estas investigaciones que tienes con respecto a la estética no occidental desde Mesoamérica? ¿Existe o no existe la visión del arte desde tu perspectiva? ¿Es arte o no es arte o es otra cosa o qué es? Es arte, pero no en el sentido occidental y moderno. Eh, Creo que habíamos comentado algo alguna vez por ahí. Eh, Existen palabras equivalentes a arte en otros idiomas, pero no tienen el mismo significado que se le ha dado en Europa a partir del Renacimiento. Incluso en la misma Europa no es lo mismo arte para un artista o un artesano, que no hay diferencia de la Roma clásica o de la Grecia clásica, o para un medieval. Eh, a partir del Renacimiento se le da un valor que tiene más que ver con la estética, es decir, con la búsqueda de una idea de belleza, que con la funcionalidad. Es decir, eh, para un hombre medieval, nosotros vemos las pinturas medievales y decimos, ay, pues es que no están bien hechas, porque las proporciones no están bien, porque el cuerpo humano tiene inexactitudes, porque parecen monitos. Pero no, para un artista de la Edad Media eso está bien hecho porque cumple una función. Por ejemplo, una imagen sacra cumple la función de facilitarnos la meditación, es un soporte de meditación en algún asunto religioso. Y además se está tratando de representar la parte divina más que la humana. Es algo parecido a lo que sucede con los iconos rusos. Un icono ruso tiene, bueno, un icono ortodoxo más bien, porque puede haber rusos o coptos o armenios, ¿no? Tiene ciertas características, por ejemplo, los santos y Jesucristo y la Virgen siempre van a mirar de frente. El único personaje que mira de lado es el diablo, ¿no? Eso tiene su razón de ser. Y nosotros vemos de repente que tiene una frentezota que nos parece un globo, cosas así. Bueno, tiene su razón de ser, tiene una geometría estricta, un canon al que se tienen que atener. Los colores tampoco obedecen a que se vea más bonito o resalte más. Sus colores se saltan totalmente lo que ahora conocemos como teoría del color, de cómo combinarlos. Más bien, cada color tiene un significado y dependiendo del personaje que tú estés representando, serán esos colores los que vas a usar. Entonces, creo que sucede algo muy similar con la estética o las diferentes estéticas, por decir, llamarlo de alguna manera, en Mesoamérica. Por ejemplo, los códices mixtecos tienen unos personajes que sus proporciones no son humanas, ¿no? Son como enanitos. Y si tomamos sus proporciones, sería más o menos como de 4 cabezas. No recuerdo ahorita el nombre del investigador, pero bueno, su hipótesis es que el 4 es un número muy importante, muy sagrado para los mixtecos. Por eso sus personajes tienen esa proporción de 4 cabezas. No es porque sean enanitos, ni porque sean caricaturas, ni porque ellos no hayan podido eh, hacer un trabajo más naturalista, simplemente no les interesaba. Entonces, volviendo a la idea del arte, es una pregunta que le han hecho mucho a mi maestro de artes marciales, a Mauricio. ¿Por qué se dice artes marciales? O sea, ¿qué tiene de bonito que tú le pegues a una persona? Es que no tiene que ver con la estética. Sí es una consecuencia, pero secundaria. Más bien es que sea funcional. Por eso Sun Tzu escribió El arte de la guerra.
existía el arte real, que era el arte de gobernar, ¿no? Y existe toda una serie de artes, que es lo que explica, bueno, voy a decirlo, explica el estudioso Ananda Kentish Kumaraswamy, nacido en Ceilán. Tiene un libro fabuloso que se llama Teoría del Arte, no, Filosofía del Arte, y bueno, le explica precisamente que nosotros para entender el arte de otras culturas que no sean occidentales tenemos que dejar atrás nuestra visión occidental y moderna y tenemos que, digamos que hacernos uno con la idea que tenían esas otras personas. Él explica que arte nosotros le llamamos a algo como muy abstracto, ¿no? Y como muy relacionado con el ocio, la pintura o la música o la literatura. Pero realmente para un hombre medieval o para un chino o para un romano de la Roma clásica, un ingeniero era un artista, un carnicero pues también era un artista. Él tiene una serie de técnicas que domina y que le permiten llevar a cabo una actividad con la que interiormente se identifica y que además le permite crecer interiormente. No es, ellos no tenían tanto, vamos a hablar de los aztecas, ellos no tenían el problema de qué voy a estudiar ahorita que acabe la prepa, no, ni había, ¿no? Pero si tú nacías en un barrio de alfareros, pues eras alfarero, ese es el arte. Claro, había siempre un poco de movilidad social, y esto tiene que ver también con las castas, pero es un tema muy sensible de tocar aquí porque precisamente el occidente moderno nos vende la idea de que todos somos iguales y eso es falso. Yo no puedo hacer negocios como los hace Carlos Slim, ni puedo boxear como boxeó Julio César Chávez, pero ellos no pueden escribir como escribo yo. ¿Ah? Cada quien es diferente y entonces de lo que se trata con el arte es que encuentre uno la actividad para la que es bueno, en la que se siente cómodo y en la que va a aportar algo a su comunidad. Entonces, por eso no es que el artista fuera una especie partido arte. Esa es una idea que nos que choca demasiado con nuestra idea occidental y moderna del arte. Entonces, definitivamente sí, los olmecas tenían, o cualquier cultura tenían un canon artístico que aplicaban a sus obras, y eso obedecía, entre otras cosas, también a asuntos religiosos, porque para ellos la religión no era como lo es ahora para nosotros. Los que dicen practicar alguna religión dicen, soy católico, pero no soy practicante. O también dicen, nada más o lo ponen nada más como una característica más de su perfil de Facebook. No, las culturas tradicionales tienen la religión como algo que empapa cada acción de su día, de todos los días. Entonces, claro que tenían arte, pero obedecía a ideas y a conceptos diferentes a los que tenemos hoy. Ok, entonces no podemos diferenciar lo que corresponde la manifestación artística a la manifestación cultural o la manifestación, es decir, la manifestación estética tiene que ver mucho con el desarrollo de la civilización en estas culturas antiguas, ¿no? Como lo que estamos hablando de la civilización olmeca. Y podemos verlo en otras manifestaciones no occidentales, en donde el arte precisamente tiene esta diferenciación de desarrollo social, de desarrollo cultural, que no necesariamente corresponde al goce estético, lo pongo entre comillas, desde el punto de vista occidental. Filosóficamente occidental, el goce estético es el goce de la belleza, pero la funcionalidad en estas civilizaciones radica en la aplicación práctica, en la aplicación pragmática del desarrollo de la civilización y del desarrollo del conocimiento y del desarrollo de la cosmogonía de la misma civilización. ¿Voy bien o no? Sí, sí, va bien, sí. Quisiera comentar, hay una serie que a mí me encanta porque tiene un montón de guiños que no tienen que ver con lo comercial.
aunque la serie puede ser muy comercial, puede ser muy atractiva. Es la serie de vikingos, esta serie de televisión. El personaje de Floki, que es el que construye los barcos de los vikingos, es sumamente interesante. Tiene muchos guiños filosóficos, por llamarlo de alguna manera. Eh, en algún momento, cuando está haciendo los primeros barcos para Ragnar Lothbrok, Bjorn, el hijo pequeño, le dice, le comenta que es bonita la nave. Si no me equivoco, es Bjorn. Y Floki contesta, solo será bella si funciona. Esa es una idea muy tradicional del arte. Y estoy totalmente de acuerdo, porque precisamente desde el occidentalismo la funcionalidad del arte es una funcionalidad que hemos visto como desde el punto de vista occidental es una funcionalidad más de goce, de placer, que no tiene una funcionalidad determinada, es decir, no corresponde a tener que hacer lo que tienen que hacer en otras civilizaciones, ¿vale? Sí, Vale, pues bueno, me gustaría pasar a lo que continúas para la siguiente, lo que estamos. ¿Dudas, preguntas, observaciones, compañeras, compañeros, por favor? Que no solo eso, también, aparte de una cuestión estética, es una cuestión de opulencia, de mostrar lo que se tiene artísticamente, pero tenemos un montón de cuadros de reyes, uno usando pigmentos súper caros, como verdes, morados, vistiendo las mejores ropas en los cuartos más espaciosos. Era la capacidad de poder demostrar que te podías pagar esos lujos, esas cuestiones también. Es algo que me gusta destacar bastante sobre el arte, que es algo muy de estas culturas europeas que luego se pasa para este lado, la verdad. claro, quisiera apuntalar algo que faltó mencionar así de crudo como es. ¿Por qué no regresan esas piezas los europeos? ¿Por qué no le regresan, no regresan sus piezas tampoco a los egipcios, ¿eh? O sea, con el pretexto de que los egipcios no tenían los arqueólogos capacitados para conservar piezas arqueológicas muy importantes, el Museo de Viena no quiere regresar piezas, no quiere regresar, por ejemplo, a Nefertiti, y es un doble discurso bastante feo porque ellos hicieron un concurso de complétale el cuerpo a Nefertiti y no usaron una copia, usaron la pieza original de Nefertiti, y eso no es tenerle cuidado a una pieza arqueológica tan importante. Los egipcios ya hace unos años prepararon una generación de arqueólogos de primera para que no puedan pretextar eso, los museos, sobre todo los de Alemania y de Austria. Y por otro lado, han solicitado que se devuelvan piezas arqueológicas, pero dijeron, ok, no nos devuelvan del siglo XIX para atrás, no nos regresen nada, no nos vamos a pelear por eso. Pero las que hayan salido del país del siglo XX para acá, o sea, de 1901 para acá, por favor regrésenlas. Entonces, tiene que ver con el saqueo cultural. Es una manera de demostrarle al pueblo derrotado que le estás quitando parte de su identidad, de su fuerza, de las cosas que ama. Eso es, nadie lo menciona, pero es parte del saqueo y es un saqueo intencionado. Ah, Francia, Inglaterra, sus museos están llenos de cosas saqueadas, ¿no? Es una manera de demostrar la superioridad y de darle un golpe a la moral del pueblo derrotado, aunque ya no lo quieran decir así, ¿no? Claro, no olvidemos lo que nos dice John Berger precisamente al respecto de eso, es que el arte ha sido parte, ¿no?, de la representación de lo que se puede poseer, ¿no? Lo que se puede poseer, la representación de lo que tenemos y de lo que somos capaces de tener, también puede ser pintado. Y si es pintado, no significa que no sea menos válido que tenerlo. Es decir, si tú tienes una mesa opulenta con unos vinos o con una comida muy cara, ¿no? También la puedes pintar.
Y encargar esta pintura también tiene que ver mucho con el hecho de esta representación tiene el mismo valor de poder poseerla. Entonces, como nos comenta Valdemar precisamente ahorita, el hecho de que los países imperialistas de Europa que se han sobrepuesto sobre los demás, bueno, últimamente, ¿no? Los imperios europeos también han hecho del arte este objeto de opulencia, este objeto de representación opulenta de lo que pueden poseer en sus salas de estar. No es lo mismo llegar a una sala de estar donde no hay un cuadro o no existe una representación de lo que puedes tener. Puedes tener, no sé, África o Asia o lo que sea, pero está pintado. La gente que te visita sabe que lo tienes. ¿Por qué? Pues porque lo pintas. Porque encargaste a un maestro pintor que fue capaz de hacer la representación, de poder estar ahí viendo lo que tienes representado en esas pinturas. ¿O están en desacuerdo? No, yo coincido con ese punto de vista. Muy bien, Valdemar, pues pasamos a lo que sigue. Te pongo las diapositivas de tu ponencia, ¿vale? Ok, bueno, de lo monumental vamos a pasar a lo pequeño, de alguna manera. La siguiente pieza es la llamada hacha Kunz. Se llama Kunz porque ese es el apellido de la persona que lo posee. Se les ha llamado hachas votivas. La verdad es que no sabemos exactamente qué sean. Se piensa que estas piezas son hachas que se usaron con fines rituales. Pues no tienen filo, pero bueno, tienen una forma determinada. Y estas en particular representan, al parecer, claro, ha sido tema de debate durante décadas. ¿Qué representan? Bueno, para empezar tenemos una figura que es más o menos antropomorfa, aunque no tiene las proporciones de un ser humano adulto. Más o menos es el mismo tamaño de la cabeza y el cuerpo. Esto varía un poco, tiene siempre los brazos cruzados, una de almendra, y veremos que hay algunas variaciones. Si nos vamos a bueno, esta del hacha Kunz está hecha en serpentina. Mucho tiempo se ha manejado que es jade, pero realmente no. Es serpentina lo que se trabajaba aquí. Y eran unos artesanos muy hábiles. Hay por ahí un estudio que, bueno, luego les comentaré, o les pasaré el estudio, cómo se llama, de cuáles son las técnicas que usaban los artesanos olmecas. Y la verdad es que eran muy hábiles. La siguiente imagen es muy parecida, también es una hacha votiva. Hay una diferencia o dos diferencias importantes, bueno, varias. Una de esas es que la primera tiene una especie de colmillos, o eso es lo que se ve. La siguiente no la tiene. La siguiente tiene lo que se ha dado en llamar cejas flamígeras, que en realidad no se ponen de acuerdo todavía cómo interpretarlo los estudiosos. Y tiene arriba una hendidura en la cabeza que posiblemente se refiere a lo que llamamos aquí mollera, es decir, esos orificios que tenemos en la cabeza que están sensibles o blandos cuando somos bebés para que podamos nacer por vía normal y que conforme crecemos se van solidificando y se van juntando, se convierten en las juntas. Entonces, bueno, posiblemente esa sea una interpretación acertada. La siguiente imagen es muy parecida, pero tiene en las manos algo. Tiene un objeto que algunos interpretan como una llama, pero que también podría ser el brote de una planta. No sería descabellado pensar eso. Ahorita vamos a ver por qué. Tampoco tiene encías y tiene mucho más pronunciada la hendidura de la cabeza. Si no me equivoco, esta imagen está en la colección de Dumbarton Oaks también. La que sigue es una imagen con el mismo motivo, pero como sucedió con la cabeza colosal de la cobata, aquí está todo muy sintetizado a las líneas mínimas. Las hachas flamígeras, la boca sin encías, y bueno, ni siquiera se ven los brazos en este caso, pero sigue siendo del mismo grupo de las hachas votivas. La siguiente, si me siguen, que está en blanco y negro prácticamente, reúne también algunos
elementos de las hachas que ya vimos antes. Esta sí tiene cejas flamígeras, pero no tiene dientes, no tiene nada entre las manos, y tiene unas manos que parecen regordetas, ¿no? Como si fueran de un niño pequeño. La imagen que sigue no está considerada como tal como una hacha votiva, pero sí repite algunos elementos y podemos verlos. Entonces, tiene los colmillos, como la primera imagen que vimos que es el hacha Kunz, pero además aquí sí se ve claramente la planta de maíz en la frente. Entonces, algunos investigadores piensan que todo este conjunto de hachas votivas están relacionadas con un dios que tiene que ver con la fertilidad y sobre todo con la planta del maíz. A lo mejor el maíz joven, el maíz tierno, que son suposiciones, ¿no? Y bueno, la siguiente imagen ya es abarca otro grupo, que es el de las figuras antropomorfas, masculinas, adultas, y que están cargando este tipo de bebé que vemos, es como si fuera un bebé sagrado, un niño Dios, por decirlo de alguna manera. Si pueden ver, tiene las mismas características y es como si lo estuviera ofreciendo o como si lo estuviera mostrando. Vamos a ver que ese motivo se repite en la primera imagen que vimos este día, que es lo que se ha llamado el Señor de las Limas. Algunas personas piensan que el personaje principal podría no ser un hombre, sino una mujer, una partera. A mí no me parece que los pechos sean femeninos. Y hay otra cosa particular del estilo olmeca. Prácticamente no hay representaciones de los órganos sexuales. No sabemos por qué. Pero sí podemos ver en la cara del personaje principal que tiene estos ojos un poco estrábicos, un poco rasgados, que ese es otro elemento importante para saber que no son africanos. Los africanos y los europeos no tienen el pliegue mongólico, que es ese pequeño pliegue que cubre parte del lacrimal y que hace ver los ojos como de orientales, digamos. Es un rasgo que compartimos con nuestros primos de Asia. Bueno, esta figura tiene cargando este bebé. Igualmente se ve como cierta alegría en su rostro, pero es una alegría contenida, como con un poco de solemnidad. Y si lo vemos desde arriba, como en la fotografía, tiene otros símbolos que se van a repetir, como lo es este cuadro o rectángulo con una X, que realmente no sabemos qué significa. Y si vemos, igual, se ven las encías, pero no tiene diente, tiene los ojos un poco rasgados, tiene la boca abierta, las proporciones no son las de un adulto y se ve como si estuviera llorando o balbuciendo, ¿no? La siguiente imagen está dentro de las representaciones de adultos. Este fue encontrado en la venta y se le ha llamado el príncipe. ¿Por qué? Bueno, es como natural pensar que eran gobernantes o era gente importante toda la que estaba representada. Realmente sabemos muy poco de la vida cotidiana de las personas que no estaban en una posición de poder. Entonces, aparentemente los rasgos son los de una persona joven. Vemos nuevamente ese tipo de ojos, la solemnidad en la cara, la nariz chata, la boca con las comisuras un poco hacia abajo. Sin embargo, se ve como relajado. Esta posición que vemos ha llamado la atención de muchas personas, otra vez con los ultradifusionistas. Ah, es que es una posición de yoga, cosas así. Bueno, no necesitamos recurrir a eso. El cuerpo humano tiene ciertos límites. Las posiciones que adopta el cuerpo humano son limitadas. Podemos ver en algunas regiones rurales de México que la gente se siente en cuclillas y no tiene silla, y también lo podemos ver en el sureste asiático, y eso no significa nada más que son seres humanos y que tienen una estructura que no varía realmente. Otras piezas polémicas, también encontradas en la venta, que son los gemelos. Esas personas se llaman así por una razón evidente. Son piezas muy similares, aparentemente fueron, cuando los encontraron estaban de frente, y bueno, ese adorno que tienen, ese tocado que tienen tan extraño, algunos han dicho, ah, es que es egipcio, entonces es una prueba de que los egipcios vinieron a civilizar aquí. Claro, no dejaron escritura jeroglífica ni dejaron el uso de metales, pero según esto, según ellos estuvieron aquí. No debemos olvidar que los grupos autóctonos, sobre todo en épocas prehispánicas, usaban mucho adornos de papel.
hechos de papel amate o de otros materiales similares. Eso podría ser lo que tienen, no hay una certeza de qué sea, ni tampoco de qué es lo que tienen en sus manos, pero más adelante vamos a ver que podría ser o un bastón de mando o una cuerda. Lo vamos a ver un poco más adelante. Esa es una de las piezas mejor logradas. Se le ha llamado el luchador de Uxpanapa. Se le ha llamado así por el azar con el que se le nombra a muchas piezas arqueológicas. No está luchando contra nadie, no sabemos qué es lo que está haciendo. Algunos piensan que podría ser un jugador de pelota que está haciendo calentamiento. Lo que sí podemos ver es que se trata de una persona de edad avanzada, pero es una persona muy saludable, porque no se ve que no tenga masa muscular o cosas así. Sin embargo, está calvo y tiene una barba que evidentemente no representa que sea asiático ni que sea europeo. Volvemos a eso incansablemente porque hay que hacerlo. La siguiente es una imagen de cómo se ve de espaldas y se puede ver perfectamente la maestría de las personas que hicieron esas representaciones, desde una naturalidad impresionante. Y eso está relacionado con lo que decíamos antes. Algunas imágenes son más sintetizadas, son como más abstractas. Eso no quiere decir que no pudieran hacer figuras naturalistas. Eligieron hacer ciertas figuras así, eh, por diversas razones puede ser, ¿no? El siguiente también es un grupo muy interesante. Eh, es la ofrenda 4 de la venta y es la única en su tipo que se ha encontrado. Son 16 piezas antropomorfas masculinas. Vamos, no se ve el aparato reproductor masculino, pero tampoco se ven los pechos como para pensar que sean mujeres. Posiblemente sea un consejo, un grupo de líderes que está tomando alguna decisión. Están desnudos y podemos ver que ellos tienen esta modificación craneal que nos hace tener un cráneo con una figura más o menos cilíndrica. Y junto a ellos, bueno, tuvieron la maestría de poner este tipo de estelas, ¿no? Estas piedras que están ahí enterradas junto a ellos. No sabemos realmente de qué se trata, pero parece que fue un acontecimiento muy importante. Y bueno, llegamos a una parte sumamente interesante, del jaguar. Y aquí hay que mencionar algo. En algún momento los arqueólogos, así como en un principio vieron que todo era africano, después dijeron, no, esa boca es por los labios del jaguar, porque seguramente el jaguar era el animal totémico de los olmecas, y entonces era el pueblo del jaguar, y todo era jaguar, y todo lo que encontraban era jaguar. No es así. Y al principio dijimos que la mayoría de las piezas arqueológicas tienen como centro a la figura humana, pero sí hay algunas donde indudablemente se trata de grandes felinos. Y si era un animal importante, tanto es así que hasta los calendarios como el azteca se siguió conservando el jaguar, aunque en el altiplano no hay jaguares, ¿no? Pero bueno, es un animal poderoso. En Guerrero, los nahuas de Guerrero le llaman tecuani, que significa el que come hombres. Cualquier fiera que coma hombres es tecuani, y el jaguar, en el área geográfica donde ellos viven, pues es el comedor de hombres por excelencia. Entonces, esta figura tiene mucho que ver con el chamanismo. De otras figuras no lo sé, pero de las que voy a mostrar a continuación es indudable que son hombres jaguares o son jaguares antropomorfizados, como queramos verlo, ¿no? Esta es la primera, es de la colección Dumbarton Oaks. Algunos han dudado de su autenticidad, pero yo lo que alcanzo a ver es que sí cumple con las características del arte del estilo Olmeca. Esta que sigue, que tiene un color más oscuro, está hecha también en serpentina y está como en una pose, no sé, como una pose ritual. La cabeza es muy rara, no se aprecia a lo mejor a ver bien en la imagen, pero tiene unas líneas y aparte tiene unas líneas como humo y tiene la cabeza con una figura cilíndrica. Mm, mi especulación es que podría tratarse de un chamán, pero no,
Vamos, no es ley lo que yo diga, no tengo suficientes elementos como para afirmarlo. La pieza que sigue es muy parecida en cuanto al material. Y aquí yo podría a lo mejor decir que simplemente se trata de un hombre y no de un chamán, ni nada que tuviera que ver con jaguar, aunque las colecciones dicen que es un hombre jaguar. Yo podría pensar que solo se trata de un hombre si no fuera por la similitud que tiene con la figura siguiente. Este es una de las piezas que más me gustan, es el jaguar, le llaman jaguar levantado en serpentina. Vean cómo la posición de las manos es muy similar, tiene también agujeros donde seguramente se colocó algo, no sabemos, bandera, un bastón de mando, no lo sabemos. Y aunque es un jaguar, está en una posición muy humana. Claro, no vemos ahí las manchas del jaguar, pero debemos tomar en cuenta que también hay jaguares negros. En algunas partes de Sudamérica le llaman pantera, hace una distinción entre pantera y jaguar, aunque Bueno, creo que Valdemar perdió un poquito la comunicación. No sé qué pasó. Valdemar, ¿estás bien? Bueno, muy interesante, fíjense. Yo hice unas anotaciones aquí al respecto de lo que estaba sucediendo con esta evolución de... Bueno, antes que nada, preguntas, dudas, comentarios, observaciones. ¿Quién nos quiere comentar algo? Aquí en México no le dicen jaguar de pantera al jaguar negro. No es para ustedes un animal diferente. Eso me llamó la atención bastante. Sí, a mí también me pareció interesante que no son jaguar negro, sino panteras, ¿no? Pero es el mismo animal. Para mí siempre ha sido un animal diferente, la verdad, siempre los he distinguido como uno diferente. Yo No, creo sí, que es algo común en el mundo. en cuanto a las selvas es el mismo, pero la pantera, o sea, lo que es la la pantera norteña o lo que le dicen el león del norte, sí es diferente. Oh, Observaciones, comentarios. Por ahí me interesa preguntarle ahorita a Valdemar, en cuanto regrese, si también tiene alguna relación el tipo de material que utilizan con respecto a la representación que están realizando. Alguna figura, por ejemplo, el jaguar o los niños que representan, etcétera, tienen que ver con el material con el que los están representando. Sí es importante el material. Recuerden que el intento de preservación de una pieza tiene que ver mucho con el material con el que se utiliza, ¿no? Sí es importante eso, ¿vale? Pero evidentemente Valdemar nos va a poder extender un poquito más con respecto a lo que estamos estudiando ahorita, ¿no? Que es la cultura olmeca. Pero sí, el uso del material es fundamental en cuanto a la preservación del mensaje, de la idea, de lo que se quiere hacer. Y esa es una cuestión humana, ¿eh? Es una condición humana, no es correspondiente a ningún grupo étnico específico, ni siquiera a ningún grupo étnico, sino que es una condición humana el hecho de tratar de preservar el mensaje o la comunicación de lo que tratamos de estar haciendo. Recientemente hemos estado estudiando algunas manifestaciones que no tienen que ver con esto, sino que son más efímeras. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho más que ver con una visión que no corresponde a esta preservación de la comunicación, esta preservación de la intención o de lo que queremos mensajear, el mensaje que queremos emitir. Tiene más que ver con una cuestión más humana
del entendimiento de nuestra propia mortandad incluso, ¿no? Tiene más que ver con el entendimiento de nuestra propia razón efímera de lo que en verdad somos. Pero es más contemporáneo, ¿eh? La condición humana en general, en sí, radica más en la preservación del mensaje. Y este mensaje es con una intencionalidad de la preservación. Los materiales tienen mucho que ver con eso. Desde el punto de vista del estudio de lo que corresponde a la comunicación. ¿Vale? Sí, claro. Sí, ahorita que regrese, a lo mejor no, ahí sí desconozco mucho si se tiene identificado el significado de cierto material eh, y su uso para representaciones particulares. Bueno, Sería bueno conocerlo. No, no sé si exista esa información, de hecho, en ese sentido, respecto específicamente al arte olmeca. En ese sentido, Valdemar pues, es el especialista, ¿no? Donde nos puede decir si es que tiene que ver con eso. Deja la pregunta ahí anotada para que cuando regrese Valdemar nos diga qué piensa al Sí, va. respecto. ¿Alguna duda o pregunta o comentario al respecto? ¿O alguna otra cosa? Yo voy a preguntar algo. Sí, 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 sí. Bueno, es que no sé mucho de la cultura de los Olmecas, ya había mencionado eso, Jorge. Esto es más, porque no se sabe tanto de ellos, porque se tiene que especular tanto sobre ellos. Bueno, desde donde yo lo veo, la civilización olmeca no, bueno, Valdemar nos lo explicó al principio, la civilización olmeca no es un conjunto de grupos determinados que tengan mucho que ver entre ellos, sino que más bien se ha generalizado sobre lo que es ser olmeca, ¿no? Históricamente se ha determinado mucho qué es ser olmeca y qué no es ser olmeca. Entonces, ¿qué tanto o hasta dónde están los olmecas? Ni siquiera los antropólogos, ni siquiera los arqueólogos se han puesto bien de acuerdo con respecto a eso. La civilización está bastante amplia. ¿Y qué tanto ha influido en las otras civilizaciones también? Imagínate, pues, si nos tocó el tema de... Hemos hablado de los murales de Cacaxtla. ¿Qué tan importantes han sido en esta visión no occidental sobre la composición en cuanto al tema del muralismo? Y resulta que ya se están poniendo de acuerdo que sí son olmecas. Yo tenía esta duda. Hoy me la confirmó hoy me confirmó Valdemar que definitivamente son más olmecas que tlaxcaltecas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser olmeca y ser tlaxcalteca? Pues la temporalidad. El tiempo en el cual estas civilizaciones se han ido asentando, pues estamos hablando de bastantes décadas de diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué existe tanta ambigüedad en el conocimiento de que si se es o no se es olmeca? Es la falta de información. Desafortunadamente, yo lo veo de esta manera, en mi conclusión. No tiene que ver con otra cosa más que mi propia manera de entenderlo. Creo que estas mismas civilizaciones se han ido desarrollando de manera conjunta, pero también han ido dejando atrás en su cosmovisión la manera de entender su entorno. Es decir, ellos mismos han entendido que no son perpetuos de una manera no occidentalista. A diferencia del occidentalismo, creo yo que desde el punto de vista del occidentalismo, que radica en la preservación del pensamiento, del entendimiento, del yo. Son civilizaciones que radican más en el entendimiento del conjunto de la civilización y del conjunto con su naturalidad, con su entorno. Así que han dejado atrás, ¿no? Ese aspecto banal
ese aspecto no efímero, sino que más bien son más conscientes de su propia no trascendencia en la existencia, y que tampoco, a mí no me ha parecido que, o sea, no hemos encontrado, por ejemplo, en el arte no occidental, firmas de autores, ¿no? Esas firmas las hemos encontrado más adelante, en donde hemos encontrado que ya tienen una influencia occidentalista, en donde hay que firmar y en donde hay que decir quién soy yo para que el mundo sepa lo que yo hice. Entonces, en estas civilizaciones más bien existe el conjunto, la comunidad, y esta misma comunidad se ha ido integrando a la misma naturaleza bueno, a la misma naturaleza efímera del entorno. Entonces, creo yo que estas mismas civilizaciones han fomentado la falta de información que se tiene sobre ellas. ¿Por qué? Pues porque en su momento no tuvieron un interés en que nadie siquiera supiera que existieran, ¿no? Simplemente estaban, iban trascendiendo, iban evolucionando e iban cambiando de momento y de espacio histórico. ¿O qué opinan al respecto de eso? Eso está interesante, ¿eh? El hecho de que, y no lo había pensado, o no me había dado cuenta de eso antes, de que en este tipo de arte de estas latitudes no hay firmantes individuales, sino que pareciera ser un arte colectivo o de un gremio o de una cultura más que de un individuo. Y no sé si a nosotros, como sujetos de una temporalidad específica, nos cueste mucho más reconocer ese tipo de arte en tanto que no haya algún individuo particular al cual enaltecer o al cual admirar, ¿no? O criticar tal vez. A mí sí me parece que nos cuesta trabajo poder entender esto, porque nuestra educación está basada en eso, está basada en la trascendencia del individuo, ¿no? Vivimos en una colectividad muy extraña, en una colectividad contemporánea que radica precisamente en la globalización, ¿no? O sea, en su momento, en los 90, ustedes son jóvenes, pero los que son un poco más grandes que nos tocó ser globalifóbicos, ¿no? Ernesto Cedillo, de hecho, aquí en México le puso ese título, los globalifóbicos, y que estábamos en contra precisamente de esa falta de identidad, pero esa globalización hipócrita nos decía que sí, formábamos parte de un colectivo mundial, ¿no? Así nos la vendieron. Pero en realidad no, o sea, el mercantilismo capitalista es totalmente individual y tiene mucho más que ver con consumo, con la capacidad de consumo que podemos tener cada uno de nosotros mismos. Es un doble discurso amoral muy extraño, ¿no? Pero bueno, no voy a ahondar ahorita en eso. Podemos hacerlo en otra clase. Pero tiene mucho que ver con respecto a lo que se ha ido desarrollando en el arte a partir del Renacimiento, que viene con este pedo de la individualidad en la trascendencia del individuo, ¿no? Donde nos generan esta necesidad de la trascendencia del individuo. ¿Por qué? Pues porque le tenemos miedo a morir, nada más, ¿no? El hecho de morir es el hecho de desaparecer, ya, o sea, yo ahorita así como estoy, ya no existo, ya me fui. ¿Qué queda de mí? El arte es muy narcisista desde el punto de vista occidental en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque los artistas solemos ser personas que decimos, pues vamos a trascender ¿con qué? Pues con lo que hicimos, con lo que pintamos, con lo que la gente va a ver de lo que nosotros mismos somos. Esa es la verdad. Vamos a quitarnos el velo. Estaría
Entonces el arte, tú dirías, el arte occidental es más el artista tal vez de alguna manera busca perpetuarse a sí mismo y cuando Sí, hablamos de un arte tal vez oriental o americano, Olmeca, estamos hablando ¿sí? bueno, en general, ¿no? De todo La lo que es funcionalidad América. cambia porque la funcionalidad corresponde al entorno social al que pertenece. ¿Sí me explicó? Sí, claro. El arte no occidental corresponde a una funcionalidad colectiva, a una funcionalidad que no le importa si es que trasciende o no trasciende. En parte también, una parte de la trascendencia para mí, previo, porque para mí este tipo de como internalizaciones de pensamiento, así tal como en el caso de la preservación del humano por sí, es relativamente nueva para mí. O sea, yo siento que en el arte anterior esta necesidad de prevalecer era más por el hecho de pues, publicitar tu trabajo, porque a fin de cuentas de eso vivía. Yo recuerdo que ahorita ando leyendo un método de flauta, se llama La Fontegara, que era de Silvestro García Alfontego. Toda su familia aparece en la portada, en el grado de la portada, pero el chiste era que se iban a invertir un montón de dinero en este método, era también para promocionarse a ellos mismos, porque ellos tenían el plan de dejar el trabajo de la recolección y la venta de granos para dedicarse a su ensamble viola da gamba y flauta. Entonces yo creo que también en alguna parte empezó siendo como esta necesidad de promocionar el trabajo, de vivir de esto, especialmente en lugares como Italia, pues estamos hablando ahí del 1500 y aún bastante cercano, la verdad. Estamos hablando de 1500 en el que, pues de la necesidad de, pues, de hablar de uno. Y después viene, creo que después de la invención de la fotografía, diría yo, viene esto de, ¿y ahora qué pintamos? ¿Ahora qué hacemos? Y esto más de tipo, pues, no sé, y empiezan a analizar, y empiezan a decir, no, la vida no tiene sentido, y ya empiezan a hacer cosas más, acá más pensadas hacia adentro. También muchos artistas, también en parte de, es que también como el arte cumple una función tan diferente acá, estética, opulenta, el artista que no logra vender nada, a final de cuentas es un artista que independientemente de cuántos cuadros haga, indudablemente va a quedar en el olvido porque se puede tener un apellido, puede no tener nada de información de esa persona, y no sería un caso nuevo, la verdad, no sería ni de cerca un caso nuevo. Luego también trabajos de otras personas para lucrar con ellas, porque pues es una cuestión meramente monetaria también en parte. Ok. Bueno, aquí hay dos puntos, ¿no? Tocaste sobre, bueno, el último tema que tocaste fue sobre si la necesidad de robar las obras, ¿no? Extiende ese punto, por favor. Ok, pues ya, déjate de tarea, por ejemplo, la película de Margaret King. Ahí tenés este maje que no lo hacía antes de su esposa, tomar cuadros de otras personas. El fin es que esta persona quiere prevalecer, pero no tiene los medios para prevalecer en la historia. Entonces decide tomar el trabajo de alguien más para prevalecer él con base en el trabajo ajeno, ya que este trabajo no tiene nombre, no tiene firma, se lo atribuye a sí mismo. También está también está, pues, por ejemplo, lo podemos ver en esto de los museos. Estos maestros se están atribuyendo a sí mismos no el hecho de haber concedido este trabajo, sino el hecho de haber sacado a la luz este trabajo, de presentarle al mundo este trabajo que jamás quiso ser visto, que jamás quiso ser presentado para el mundo, nunca tuvo la intención de ser para el mundo, más que para a un grupo realmente. Y ¿qué más? La cuestión monetaria, la cuestión de una institución que quiere, o un grupo que quiere como, ¿cómo me explico? Lucrarse realmente, lucrarse, sean los museos, sean los, no sé realmente, los recolectores de arte, la gente rica, querer mostrar. Es que no sé, el arte tiene tanto para mí este simbolismo, el occidental, tiene tanto este simbolismo de representar lo que se tiene a las otras personas
que es representar lo que se hace y demás. Yo sí veo pues mucha gente, o me rodeo muchos chavalos que hacen arte simplemente por el hecho de que lo vean para que digan que hacen arte. Y pueden hacer un arte muy mediocre, muy, muy, muy mediocre, y ser seguidos por muchísimas personas, porque al final lo que se quiere es ese reconocimiento. Tuve un caso de una muchacha que plagió un trabajo en mi país, y esta chavala al día de hoy es una influencer, le pagan por publicidad, le pagan por su arte, a pesar de que todo empezó porque una muchacha de Canadá le dijo, te robaste mi idea. Bueno, mira, aquí hay una cosa muy importante y te acabas de tocar la palabra, ¿no? Desde lo occidental, desde el occidentalismo, el arte tiene una función muy determinada y la función tiene que ver con el capital. Eso no lo vamos a separar nunca, desafortunadamente, se los he dicho siempre, siempre, ¿no? Pero me parece muy interesante que hagas estos ejemplos con respecto a lo que tiene que ver mucho con el arte como influencia. Yo no lo veo ok, como copiar o como... No estamos exentos de la influencia. Más, yo se los digo todo el tiempo, yo les digo todo el tiempo, búsquense sus gurús, Porque búsquense... lo robó, o sea, aquí sí te lo voy a decir, aquí sí se lo robó, le robó toda la ilustración entera, todo el texto, la paleta de color, absolutamente todo se lo robó, loco, todo. ¿Y cuál es la diferencia entonces en el éxito o en la comunicación del éxito que tuvo? El ejemplo que pones con quien se robó la obra, o sea, ¿cuál es la diferencia en eso? Porque sería interesante dilucidar qué fue lo que pasó por lo cual tuvo ese éxito, porque a final de cuentas o sea, la historia del arte no tiene nada que ver. Todo el arte es una influencia, es una copia, si lo vemos desde ese punto de vista. Todos estamos influenciados por los maestros, a los que consideramos nuestros maestros. Yo se los digo todo el tiempo. Búsquense a sus gurús. El arte ha sido una evolución de comunicación implícita entre los autores del arte. El arte español del barroco no existiría sin el arte barroco italiano, por ejemplo, ¿no? Los grandes maestros del barroco español pues están influenciados por los italianos. Y así ha ido trascendiendo. Y cada vez que nos metemos en camisas de 11 varas de estudiar arte occidental o arte no occidental o arte de donde sea, estamos teniendo influencias y en eso radica todo este asunto. ¿Cuál es la diferencia del éxito de una obra o de otra obra desde tu punto de vista, Esme, cuando le plagiaron? Porque ¿qué pasó ahí? Bueno, tenés que saber varias cosas de cómo fue que uno se llega a enterar de esta situación. Esta muchacha pues presenta esta obra en una bienal de arte, y esta bienal se publica en internet, le hace una entrevista individual a cada uno de los chavos que está participando en ella, y ahí donde esta muchacha canadiense, o sea, alguien que seguía a la canadiense dice, yo he visto este trabajo, yo he visto este trabajo, lo encuentra, le dice, oh, yo creo que este trabajo se parece mucho al tuyo, y la canadiense inmediatamente se presenta y dice, esto fue lo que pasó. Pero capaz, me recuerdo mucho el caso de Kim, ella, esta muchacha de mi país, es una chavala bastante carismática, bastante bonita, bastante, bastante bonita, y bastante popular por sí, o sea, es que era una cosa, era vender una personalidad total, era vender una idea de quién sos, mira, soy este artista de este lugar pobre, soy pobre, blanca y bonita, aprendí autodidacta, que hay es vender una historia total de quién sos, presentar una obra, y la idea es que este nacionalismo baboso al nicaragüense es decir, la canadiense le robó la idea a la chavala, porque la canadiense tiene dinero y tiene influencia y el imperialismo y aquí que allá, pero pues esta chavala ya lo tenía tenía hasta el calendario impreso de 2 años antes, esa ilustración jodida que era muy famosa. Y esta chavala después, al final, pues la sacan de la Bienal y ella dice, no, es que en efecto yo encontré esta referencia en internet hace mucho tiempo y yo no recordaba de quién era. El robar la idea completa, dan de cuenta que toma un trabajo de usted, es una persona diferente y intente lucrar de ello.
Y de ahí empezó la popularidad, porque como no tenemos escándalos de ese tipo, esas cosas no pasan en el país nunca, prácticamente. Todo el mundo hablaba de ello, todo el mundo hablaba de ello, indudablemente pasó el tiempo y la chavala dejó de ser conocida por eso, dejó de dibujar casi que por completo, dejó la carrera en la que estudiaba y se dedicó meramente al modelaje y a ser influencer y ahora te cobra carísimo por tatuajes muy feos, o sea, muy feo, o sea, ya hablándolo desde el valor meramente estético, no tienen una profundidad, sus trabajos no tienen un valor de luces, sombras, control de la línea, pero te cobra caro, y para un país que el dólar está en 34 córdobas, cobrarte $30, cobrarte un ojo de la cara, la verdad es cobrarte más de 1.000 pesos, un trabajo pequeñísimo. No sé, es una cosa, la verdad. Para mí sí es algo, no te diré que antiético, pero sí diré que es carente de creatividad, de estilo propio, de valor propio, decir que uno puede hacer algo bueno, pero quererse acuñar la idea de hacer algo bueno. Últimamente esta idea de querer prevalecer, de querer ganar una bienal, pero no tener la cabeza para pensar en algo, porque pues habían trabajos muy, muy buenos, y llegabas al punto en el que te preguntabas, ¿qué está haciendo, para empezar, qué está haciendo ese trabajo ahí? Porque en cuanto a técnicas y demás, era el trabajo menos hábil, la verdad. Te preguntas si es una cuestión de pata, ¿cómo que le dicen aquí? Cuando tenés como un enlace a un grupo de personas por una conexión, pues, o algo así. Una cosa. Pero sí, es un diferente de la inspiración. Es muy, muy, muy diferente de la inspiración. Pero yo sí tengo una división seria entre lo que es la inspiración y el plagio, porque hasta para referenciar un trabajo que se ha hecho, y se ha hecho muchísimas veces referencia a un trabajo, por ejemplo, un montón de gente que ha hecho y rehecho la Mona Lisa, el montón de gente que ha hecho y rehecho el Grito, viene con una intención a veces, viene con una intención, y mientras la intención sea diferente, es válido. Además, pues que ya sabes que no es un trabajo propio, ya tiene la popularidad, pero tomarte también del anonimato de una persona que no tiene tampoco un grupo de seguidores tan grande o es muy de nicho, era una cosa, era un aprovechamiento total también, la verdad. Igual esa otra charla canadiense se fue haciendo muchísimo más popular con el paso de los años y fue inminente darse cuenta de que en realidad sí era un plagio eso. Pues aquí de lo que estamos hablando específicamente es de los espacios y las posibilidades de exposición que se tienen, ¿no? También. Los conectes, la posibilidad de poder exponer, ¿no? El mercado en el cual te estás exponiendo. También, porque bueno, las cosas del gobierno, el gobierno va a agarrar a cualquier persona que esté dispuesta a participar, porque el gobierno no tiene una gran reputación, que digamos, por obvias razones, por más que obvias razones. Entonces, ilustradores muy buenos, artistas muy buenos que no ganan un peso con su arte y hacen obras increíbles, y saber que esos espacios que algunos ni siquiera saben que existen se le están dando a personas que ni de cerca se lo merecen. Y terminan últimamente dándole trabajo, atención y prevalencia de representación del país a estas personas que realmente no se lo merecen del todo. Para mí no se lo merecen. Yo hago mucho énfasis en esto, y hay que tener cuidado con respecto a quién se merece y quién no se merece los beneficios del arte, ¿no? Definitivamente el objetivo es ser profesional en el arte y poder vivir de lo que hacemos y de lo que nos gusta, ¿no? Pero es un camino arduo y sinuoso, y pues hemos averiguado bastante al respecto de lo difícil que es eso, ¿no? No es fácil, ¿no? ¿Cómo lo ves desde este punto de vista, David Durán, ya que estás aquí? Quiero que me comentes. No, pues ya vale este asunto. A ver, es que yo tratando de escuchar todo lo que se ha estado platicando, o sea, efectivamente todo el tipo de arte, ya sea de manera, si lo vemos desde el punto de vista artesanal, artístico, o ya si lo diferenciamos entre lo occidental o lo no occidentalizado, o sea, sí podríamos ubicar primero que hay artes, hay tipos de arte que tienen esta funcionalidad de contar algo, ¿no? De lo que nos estaba mostrando hace un momento Valdemar, o sea, mostraba historia, denotaba historia,
una realidad social. La funcionalidad de este tipo de arte develaba realidad social. Entonces, ya viéndolo desde esta perspectiva, esa, como su funcionalidad lo planteaba, pues no tenía firmas, porque en realidad estaba hablando de cultura, de una generalización tal vez de cultura, ¿no? Y si nosotros nos vamos en cuanto a la temporalidad, vamos avanzando y vamos avanzando, pues ¿qué podemos observar, no? Al menos en en esta temporada como posmoderna que vivimos, ¿quién se arriesga a ser vulnerable, no? Con respecto a lo que hablábamos en el encuentro pasado, ¿quién se atreve a ponerse vulnerable haciendo piezas de arte para dar esa funcionalidad de develar realidad social o una realidad individual? O sea, por ese tipo de razones andamos observando plátanos pegados en una pared con cinta metálica o con cinta gris, ¿no? Ya nadie tiene como ese valor de vulnerabilizarse dentro de un cuadro, en una pieza, en una escultura o en cualquier tipo de arte, ¿no? Está este miedo de revelar qué es uno, quién es uno, pero lo que sí se quiere, así como bien se ha mencionado, pues es la paga, ¿no? Se quiere obtener, pero a cambio de qué tanto esfuerzo, ¿no? Ahorita está mucho esta cuestión de la funcionalidad de obtener algo con el mínimo esfuerzo o sin el esfuerzo, ¿no? Tal cual. Entonces, si a esto lo vinculamos también con la parte si a esto también lo vinculamos con la parte terapéutica, ¿no? Que lo estuvimos platicando la sesión pasada, este, pues vaya, es muy difícil aceptar lo que uno tiene dentro y todavía es más difícil revelarlo al mundo, ¿no? Porque no a todo el mundo le va a gustar. De ahí también que haya como esta situación a lo que algunos denominan plagio o a los que algunos denominan como robo de piezas, robo de estrategias, robo de técnicas, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, yo sí podría apelar a esta carencia de creatividad para crear piezas, pero a lo mejor y no la creatividad para robar o, pues mejorar el hecho de cómo se difunde esa pieza, ¿no? Aludiendo a las inteligencias múltiples, ¿no? Va a haber alguien que sea totalmente incapaz de crear una sola pieza artística porque no está como esa intención de develar realidad social o realidad individual en alguna pieza, en alguna pintura, en alguna escultura, pero está como este ingenio para poderse apropiar de lo que hace otra persona, ¿no? Y de alguna manera eso, como lo que también trabajamos la sesión pasada, es, o sea, hay arte que a lo mejor y no es lo moralmente correcto, ni lo éticamente adecuado, como aquel ejemplo que mencionábamos acerca del asesino serial que tenía todo un modus operandi para captar las víctimas, el proceso en los cuales pues, asesina a sus víctimas y qué tipo de recuerdos retoma, ¿no? A final de cuentas es algo creativo, no es lo moralmente correcto de acuerdo a la cultura que tenemos, ni pues éticamente adecuado tampoco, pero hay un ingenio ahí, ¿no? a- Ahí con ese tipo de metodologías alguien trasciende y es algo que se ha estado tocando bastante. Antes estaba, como lo mencionaba Valdemar, este juego de las religiones, los rituales, el hecho de que, o sea, si yo muero, sé que voy a tener trascendencia porque un ser supremo va a apoyarme, ¿no? En ese sentido. Ese ser supremo a mí me va a apoyar para trascender porque yo voy a tener una mejor vida después de la muerte, ¿no? Algo así, si podemos aludir a ello. Y también el hecho de que con estos rituales que había, no era tan necesario porque también dentro de estos rituales estaba el hecho de, pues, te casas o te juntas con alguien, tienes hijos y esos hijos son eso es tu trascendencia, ¿no? Y eso es algo que no es muy buscado en la actualidad, ¿no? Ya no se está buscando una trascendencia por medio de la familia, se está buscando por medio de otras cosas, investigaciones, la parte artística occidentalizada, ¿no? Dentro de este sistema capitalista, claro, y también está el hecho de, pues, tener ese reconocimiento social haciendo alguna práctica, ¿no?
con la que se le recuerde a uno. Sin embargo, ante esta demanda de trascendencia, es así como, de hecho, bien lo dijiste, George. O sea, una cosa es trascender a partir del recuerdo que tú dejas y otra cosa es la trascendencia con respecto a la fama. Es muy distinto, ¿no? No es lo mismo que un cierto grupo específico te recuerde, te reconozca y valore lo que hiciste a lo largo de tu vida, a que 1 millón y millones de personas recuerden lo que hiciste. Y eso es lo que se envidia, eso es lo que se desea, eso es lo que se anhela. Sin embargo, uno que está dispuesto a sacrificar para obtener ese tipo de reconocimiento exacerbado, ¿no? Y ahí trato de cerrar mi comentario con respecto a cerrar este ciclo con lo que inicié. No muchos pagan ese precio. Por eso prefieren tener el ingenio de apropiarse a lo mejor de un estilo ajeno o pues emplear otro tipo de estrategias para llegar ahí, ¿no? Que a final de cuentas el ingenio está aplicado ahí, pero de eso a que paguen el precio de una creación artística que devele realidad individual y social es totalmente diferente. Yo solamente lo pondría así, ni juicio bueno ni malo, sino diferencias, ¿no? Y el impacto que éstas generan. Y con eso cerraría yo mi participación. Sí, definitivamente la búsqueda de la trascendencia en el arte tiene mucho que ver con esta aceptación social que tiene que ver con el hecho de que en la búsqueda artística radica un poco desde el punto de vista occidental, ¿no? Insisto en ello. Esta búsqueda de la aceptación social que radica más allá de un grupo cerrado, ¿no? Vientos, muy bien, gracias, David. ¿Alguien más? ¿Comentarios, observaciones? ¿No? Por ahí andaba Valdemar queriéndose reconectar, pero no sé qué pasó con él. No lo veo. Bueno, yo creo que vamos a tener que continuar con una segunda parte de este conversatorio con él. Así que, pues, hasta aquí lo dejamos. Oscar, comentarios. Yo creo que sí, estaría muy bueno poderlo retomar en una segunda parte. Estaremos atentos para cuando salga esa segunda parte y por ahí tendré más preguntas preparadas y ojalá pues podamos estar todos presentes. Bien, entonces, pues bueno, pues ya lo vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Estar presentes. Les comparto el vínculo para la siguiente sesión con Valdemar, porque pues a final de cuentas se nos desconectó, ya no regresó, no sé qué pasó. A lo mejor se le fue la luz, ¿no? O algo así. Algo, supongo, Sale pues. pero bueno, ahí estamos atentos. Ojalá que esté bien todo con él. Y ojalá que esté bien todo y tranquilo. Y esperemos que podamos hacer una segunda versión, porque yo sí me he quedado aún con ganas de saber más. Ya veo lo que se refería cuando dijo que iba a hacer una pequeña introducción. Ahí donde nos quedamos, vamos a continuar en la siguiente sesión. Vale, yo les paso la fecha, les paso el vínculo y les paso todo. Gracias por acompañarnos. Les mando un abrazo grande, grande en la distancia. Cuídense mucho. Gracias. Entonces, cuídense mucho. Bonita noche. Tareas. El lunes, por favor. ¿Qué es la tarea? Leer del capítulo 3 al 5, ver el documental y... ¿qué más? Avances en el proyecto que tenemos, Y eso ¿no? es algo que se me olvidó. Chica, yo hoy estuve dibujando Vale. todo y no hice eso. Dale pues, Jorge, muchas gracias. Bye. Los quiero.